motivo de este video no es para informarles de un hecho histórico en sí, sino de mostrarles otra perspectiva. A continuación, les presentamos un hecho histórico que aparentemente para la sociedad no es relevante: la leyenda de Nube Roja. Nube Roja es considerado como libertador nativo de Norteamérica y jefe de los Sioux of Laos, quienes eran los únicos sobrevivientes del territorio americano. Protegió sus tribus y defendió el honor de su pueblo. Este caudillo, debido a su incansable labor en contra del ejército estadounidense para liberar de la opresión a los suyos, fue considerado como el héroe de los nativos estadounidenses, mientras que por el resto de la población y continente era alguien insignificante, el cual su voz fue totalmente despreciada tanto por los estadounidenses como por los ingleses. La llegada de mermados estadounidenses en la guerra provocó que ésta se pusiera en total desigualdad, lo cual dio como resultado la victoria de los invasores. A pesar de todos los esfuerzos que Nube Roja realizó para la dignidad de su población, su legado solo permanece en un libro que ha pasado totalmente desapercibido por la sociedad de hoy en día. Porque alguien que luchó inagotablemente por sus ideales y fue considerado como un héroe es hoy en día un ser sin valor. Muchas personas creen que es más importante el surgimiento de una nueva nación que la victoria del propio pueblo indígena. Al ser un indio lakota norteamericano, el valor histórico actualmente es insignificante porque fue protagonizado por alguien que nosotros no consideramos importante. Esto es debido a que generaciones posteriores fueron educadas con una historia en donde los protagonistas fueron los propios invasores que sobrevivieron a las guerras, mientras que los nativos americanos fueron exterminados. Esto provoca que ciertos hechos que podrían considerarse como importantes pasen desapercibidos, y lo que realmente pasó o lo que se considera como importante pudo haber sido distorsionado por quienes nos lo han contado. Recordemos que la historia no es más que una referencia de lo que realmente pasó. Hay que recalcar que la historia está escrita por personas y estas son las responsables de darle la importancia y la escriben de acuerdo a su punto de vista. Por esta razón se produce lo que es la falacia de autoridad. Muchas personas llegan a pensar o creen que porque una persona que es especialista o es superior, todo lo que diga siempre va a ser verdad, válido e importante, y no toman en cuenta las opiniones de otros. Por esta razón, los hechos no se llegan a estudiar de acuerdo a otras versiones, y este es uno de los principales factores por lo que se distorsiona un poco la historia, ya que estas personas obviamente se van a dejar llevar por su emoción. Un ejemplo para este hecho sería la historia de los Estados Unidos. Recordemos que la historia de este país está escrita por las personas de ese país y donde los nativos no tienen una participación relevante, incluso casi nula. Un ejemplo personal como estudiante podría decir al momento en que le pregunto a un profesor sobre una tarea o un cuestionario. Nosotros llegamos a pensar que todo lo que diga el profesor siempre va a ser verdad, siempre va a ser importante y va a tener validez. Y no llegamos a tomar en cuenta las opiniones de las demás personas e incluso pensamos de que estas opiniones son falsas. Si nos ponemos a pensar, esto se produce todo el tiempo, debido a que nosotros llegamos a creerle más a una persona que tenga traje y corbata que a un indio nativo. Aquí también entra en juego lo que es la emoción, porque si esa persona que tiene la autoridad cuenta la historia en donde nosotros somos los héroes, somos los importantes, obviamente vamos a creerle.
y vamos a tratar de omitir cualquier hecho o situación en donde difame y quite valor a nuestra historia. También se genera lo que es la falacia unpopular. Esta falacia da que si la historia es contada por la mayoría de personas, va a ser verdad, lo cual es totalmente falso. Es decir, la historia de los Estados Unidos, que es una de las más populares de todo el mundo, siempre va a ser verdad y va a ser importante. Y hasta el día de hoy nos preguntamos qué importancia tiene para nosotros. Que al momento de registrar un hecho histórico y a su vez sea considerado importante, depende de varios factores tales como el impacto que haya tenido en la sociedad, es decir, la emoción que crea en las personas un suceso, como es la Segunda Guerra Mundial, y quién es el protagonista de la historia, como lo es Hitler, y por ende, quién es el portavoz del hecho, debido a que no es lo mismo escucharlo de un presidente que de un indio. Un ejemplo de superioridad de los países es el mapa mundi, que se ha manejado desde tiempos remotos hasta la actualidad, donde se muestran las naciones que se encuentran en el Polo Norte mucho más grandes que las demás. Y esto ha provocado que por muchas generaciones Norteamérica y los países europeos sean los más influyentes en todo el mundo.